buenas noches, bienvenidos al programa Outsider. Mi nombre es José Incio, soy politólogo, candidato a doctor por la Universidad de Pittsburgh y hoy día estamos convocados para hablar de un tema muy importante, representación política y reforma política. Nos acompaña Rosa Heredia, candidata por el Partido Nacionalista, y Rodolfo Flores, candidato por el Partido Morado. Quisiera, antes que darle pase a los invitados, conversar un poquito sobre por qué es muy importante este tema. Estamos en una de las elecciones más fragmentadas de nuestra historia política. Tenemos que 1 de cada 3 electores todavía no sabe por quién votar. Y además, la desaprobación del Congreso es uno de los históricos más bajos, igual que el Ejecutivo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que falta para que se dé esa conexión entre los partidos, los políticos y los ciudadanos? Y es lo que queremos conversar hoy día con todos ustedes y con nuestros invitados. Entonces, Rosa Heredia y Rodolfo Pérez nos están acompañando para justamente conversar sobre eso. Y yo quisiera abrir esta conversación con una pregunta bastante amplia para ustedes. Y es que, de llegar al Congreso, ¿qué es lo que plantean ustedes para restablecer esa conexión entre el ciudadano y el político, el ciudadano y el Congreso, el ciudadano y su bancada? ¿Cuáles son las acciones que ustedes tomarían y qué es lo que ustedes se comprometen como candidatos y como bancada para, llevarnos por ese derrotero? Empezamos con Rodolfo. Bueno, muchas gracias José. Como bien indicaba, yo soy Rodolfo Pérez, candidato para el número 2 del Partido Morado y secretario general del mismo. Tengo 36 años y efectivamente involucrarse en la vida política, en la vida partidaria en el Perú es sumamente complejo, es sumamente difícil y es algo que el Partido Morado nosotros hemos planteado y hemos dicho que es fundamental, el construir partidos sólidos, construir partidos institucionales y en fechas como actuales, como el 5 de abril, donde además de haber sido un golpe contra la democracia, fue la destrucción del sistema de partidos en el Perú. Y después de 30 años, el Partido Morado lo que busca es más bien recuperar la esencia de los partidos políticos y que ese mismo trabajo institucional partidario sea la base de la representación en el Parlamento, en las municipalidades, en los gobiernos regionales y evidentemente en la presidencia. Hay un problema de fondo, que es la situación de los partidos políticos. Pero concretamente, ¿qué es lo que nosotros planteamos en el Congreso? Primero, corregir la situación de los blindajes en el Parlamento, nombrando una comisión de ética independiente del Congreso que termine con el otorongo no come otorongo, algo que la ciudadanía está cansada, que es entre los partidos políticos, entre los políticos se blindan entre ellos. Que hay una comisión de ética independiente del Parlamento con un concurso público, con personas realmente que tienen las capacidades para fiscalizar al Parlamento y que finalmente se puedan sancionar las malas conductas y que no funcione la comisión de ética como está ocurriendo hoy. La gente quiere también mejores leyes y por eso proponemos crear una oficina de estudio económico para no tener más normas inconstitucionales, normas que golpean el bolsillo de la gente directamente y que ningún congresista sabe por qué las está aprobando ni tiene fundamento ni sustento por ello. Y finalmente, acercar al Congreso a la ciudadanía, escuchar a la ciudadanía con audiencias públicas ciudadanas donde recojamos la opinión de la gente en los temas más importantes. Esto es algo que el Congreso no ha hecho durante estos años y no ha hecho en general desde la recuperación de la democracia, motivo por el cual es un órgano tan desprestigiado y motivo por el cual los partidos políticos están tan desprestigiados. Necesitamos un Congreso honesto, transparente, un Congreso que dé mejores leyes y un Congreso que escuche a los ciudadanos, que escuche a la gente para que verdaderamente sea representativo. Y esas son las propuestas que yo estoy llevando al Parlamento. Muchas gracias, Rodolfo. Rosa, la misma pregunta. ¿Qué es lo que ustedes proponen o qué es lo que tú propones o tu bancada propone que llegando al Parlamento van a hacer para reconectar de nuevo a la ciudadanía con los partidos, la ciudadanía con nuestro sistema de representación, nuestro sistema político? Buenas tardes, mi nombre es Rosa Heredia, soy abogada egresada de la Universidad de Lima, igual que Rodolfo. Tengo una maestría en Derecho Empresarial y bueno, actualmente estoy cursando 2 maestrías, una en Regulación Energética, que es mi especialidad, y el tema de gestión de riesgo, que es asociado a cumplimiento normativo, que también es una de las especialidades, ¿no?
Y sí, yo coincido en el tema de que tiene que haber una comisión de ética independiente, autónoma, porque quizás esa es una de las causas que ha llevado a que las personas, ¿no?, en general se desconecten o vean que los congresistas, pues, o muchas personas llegan buscan llegar al Congreso para obtener privilegios, ¿no? El tema, por ejemplo, que debemos proponer, la comisión de ética integrada por personas que no formen parte del Congreso, ¿no? Habrá que ver si son exmiembros del Tribunal Constitucional, exmiembros del Poder Judicial, ¿no?, y representantes de la sociedad civil, de tal manera que el pueblo se sienta representado en esta comisión de ética. Ahora, el problema es pues que tenemos miembros miembros del Tribunal Constitucional que están vinculados a partidos políticos, miembros del Poder Judicial que están representados a partidos políticos o que tienen intereses comunes con partidos políticos, y esto resta pues la objetividad. O sea, el problema es que los congresistas justamente buscan, muchos de ellos, llegar al Congreso para obtener impunidad. O sea, por ejemplo, y tú te das cuenta que muchos congresistas ya elegidos se convierten en tránsfugas porque buscan incorporarse a un partido, ¿no?, a un grupo donde les garanticen impunidad, donde tengan los votos suficientes para que no los investiguen, no los sancionen la comisión de ética. Entonces, es muy importante. Por ejemplo, una buena señal que darían los congresistas es, por ejemplo, proponer, ni bien se instale el Congreso, es que a los congresistas sí o sí, en cualquier momento, se le pueda revisar sus cuentas bancarias, tanto en el Perú como en el extranjero, porque el que nada debe, nada teme. Entonces, sería una propuesta. Y mira, esto ha funcionado muy bien en países como en Singapur, donde se estableció una oficina incluso anticorrupción, donde se establecía que todos los funcionarios, incluidos congresistas, antes de ingresar a un cargo público, firmaban una declaración donde autorizaban a esta oficina a que le investiguen el origen de sus cuentas bancarias, tanto en Singapur como en el extranjero. Entonces, hay varias cosas que hay que hacer, y yo creo que tiene que haber todas esas medidas y esas señales de transparencia, porque eso se ve también, que no hay transparencia de los congresistas. Y también coincido en el tema de que tiene que haber un órgano dentro del Congreso, ver si se crea, o yo creo que utilizar lo que se tiene dentro del organigrama, para que haga un análisis de impacto normativo. Sabemos que este análisis de impacto normativo comprende pues a las entidades de la administración pública, y es más, el sábado ya han publicado una norma para mejorar el análisis de impacto normativo, porque ahora tú ves que los proyectos de ley, que muchos de esos generan gasto público, dice análisis costo-beneficio, no genera gasto para el Estado. No hay ningún estudio económico frente a eso. Ellos dicen, creamos la universidad tal porque no genera gasto para el Estado. Y sí genera gasto para el Estado. Perfecto. Porque poner una universidad y todas esas cosas genera gasto para el Estado. Genial, nos quedan clarísimas las propuestas. Regresando un poco con Rodolfo, quisiera hacer una pregunta un poco más abierta en esta idea de desconexión entre los partidos y la ciudadanía, ¿no? Ambos representan partidos, por un lado un partido que está en el gobierno, y por otro lado el Partido Morado, que es, digamos, juntó sus firmas, participó en un congreso ya, y está, digamos, presentándose como un partido que busca ser un partido serio, un partido que quiere lograr esa representación. Pero mi pregunta va para ambos en ese lado. ¿Qué creen que ha fallado en este caso con sus partidos en específico para no generar esa conexión con la ciudadanía a una semana de las elecciones? Si vemos las últimas encuestas, digamos, las preferencias electorales no les son muy favorables. Ustedes como partido, si es que pueden darme alguna luz de qué creen que falló en esa conexión, o cuál es el análisis que hacen de esa, digamos, esa separación que ha habido, ¿no? Rodolfo. Bueno, definitivamente tenemos un problema de confianza ciudadana. Ese es un problema ya sistémico, es un problema generalizado, y el Partido Morado es un partido que efectivamente ha hecho un esfuerzo institucional serio, consideramos, y esto no lo decimos nosotros, sino lo ha dicho el propio Steve Levitsky, que es un politólogo muy reconocido a nivel mundial, que el esfuerzo del Partido Morado es el único esfuerzo de construcción partidaria serio en el Perú de los últimos años. Entonces, nosotros sí hemos hecho nuestra tarea durante todo este tiempo de construir partido.
de seleccionar muy bien los cuadros que van a postular al Parlamento y a los cargos de representación popular, de hacer un trabajo de formación y de construcción ideológica dentro del partido y tener un programa en ese sentido. Pero lamentablemente, y eso también hay que ser bastante claros, vivimos en una dinámica donde lo partidario lamentablemente aún no termina siendo lo que prima en un proceso electoral. Y eso hay que hacer una revisión muy amplia de por qué está ocurriendo una situación así. Lamentablemente las individualidades que van acompañadas, no quisiera referirme, y creo que no es el espacio para referirme a otros partidos, pero creo que los electores que están viendo en este momento saben qué personas están yendo y que son individualidades. Perfecto. Y que no tienen un partido detrás que lo sostenga, o peor aún, hay candidatos a la presidencia que en este momento están yendo con listas al Congreso que odian al candidato a la presidencia. Y cuando lleguen al Congreso esas personas no van a cumplir con el programa que el candidato a la presidencia está ofreciendo y que probablemente esos congresistas lleguen por el arrastre del candidato a la presidencia. Muy bien, Rodolfo. Así grave es la situación, pero a lo que me refiero es que evidentemente como partido también tenemos que comunicar mejor con los partidos políticos nuevos, tenemos que comunicar mejor, vamos a decirlo, cuáles son los aspectos positivos, y espero que en este programa los podamos seguir profundizando. Perfecto. De por qué es importante tener un sistema de partidos fuertes en el Perú y por qué es necesario tener partidos sólidos más allá del partido. Genial. Gracias, Rodolfo. Rosa, la misma pregunta. Si usted tuviese que hacer un análisis de cuál es la situación, por qué un partido como el de ustedes, que estuvo en el gobierno, digamos, no ha hecho esa conexión, al parecer, en esta campaña electoral, ¿cuál sería su análisis en breves, un par de minutos, por favor? Mira, voy a explicar un poquito el concepto de marca. Cuando uno quiere lanzar un producto, busca que un símbolo o un signo que quede en la mente del consumidor para que cada vez que vaya y busque tal producto, asocie el producto con la marca. Y es una pena, pues, que acá, en pleno gobierno del presidente Humala, cuando estaba pues trabajando para los de abajo, cuando estaba creando un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, porque hay que darnos cuenta que en el Perú hay pobreza y personas en extrema pobreza, que hizo un cierto sector de la prensa y ciertos políticos, ¿no? Ciertos políticos asociados a temas de corrupción. Y como todos sabemos, el presidente Humala no está siendo investigado por temas de corrupción. Sin embargo, en la población ha quedado eso como una marca, ¿no? Lo han etiquetado. Entonces, eso también es muy malo, porque realmente, si uno quiere hacer vida partidaria y quiere vivir en una democracia, lo que espera es un juego limpio de los partidos, ¿no? No espera, pues, este tipo de ataques. Y entiendo que el Partido Morado también está siendo víctima de este ataque, porque incluso el problema acá es que políticos sucios que están acostumbrados pues a manchar la honra de las personas y cierta prensa que hace eco de las denuncias de estos políticos generan investigaciones en la Fiscalía y ya nos hemos dado cuenta que la Fiscalía ha estado capturada por organizaciones criminales como la de los Cuellos Blancos, entonces, y asociadas al Congreso, a políticos. Entonces, por más que tú quieras formar bien un partido político, ser un partido democrático y todo eso, las reglas no están dadas porque realmente las instituciones han estado funcionando mal. Entonces, él tiene claro para nosotros que al presidente Humala injustamente e ilegalmente le han atribuido una etiqueta que no le corresponde. Muy amable, Rosa. Pasamos a la pausa. Antes de eso, invitarlos, vamos a seguir hablando sobre la reforma política. Muchas gracias. Di no a las aglomeraciones y sí a los locales ventilados. Di no a los encuentros cercanos y no te acerques a alguien a menos de 1 metro. Evitemos la propagación del coronavirus. Cuídate.
Regresamos con Outsider, soy José Incio y tenemos hoy día a Rosa Heredia y Rodolfo Pérez, Rosa del Partido Nacionalista y Rodolfo del Partido Morado. En este bloque me quisiera centrar un poco en la reforma política en sí mismo, los cambios de reglas que han habido y quisiera saber su posición con respecto a alguno de ellos en este momento y qué pasaría que cuando lleguen al Congreso. Por ejemplo, hablemos un poquito del voto preferencial. Esta elección es la última que tendrá voto preferencial, la siguiente elección entendemos que ya no va a haber voto preferencial. ¿Cuál es la posición de ustedes o cuál va a ser la posición de ustedes de llegar al Congreso y su bancada con respecto a esta reforma? ¿La van a mantener? ¿Van a buscar cambiarla? ¿Qué queremos escuchar los electores? Empezamos con Rosa en este momento. Bueno, es indudable que en aras de la democracia y de que los partidos políticos se fortalezcan, en mi opinión, se debe eliminar el voto preferencial. Porque lo que vemos ahora, lo que se ha visto siempre, es que este voto preferencial muchas veces está asociado a quién aporta más, ¿no? Y entonces el que tiene la billetera gorda, pues, consigue un número alto, ¿no? Y eso, pues, no es señal de democracia en los partidos. Es necesario eliminar el voto preferencial, en mi opinión, ¿no? Y por si acaso, aclaro, el Partido Nacionalista aplica muy bien las reglas democráticas dentro del partido, porque por mi apellido cualquiera podría pensar que a mí me han podido dar los primeros números. Sin embargo, yo estoy en el número 20 y Rodolfo se ríe, pero Rodolfo, somos de la misma casa. Yo supongo que hemos tenido los mismos profesores. Claro, tú en el golpe de Estado todavía eras adolescente. Yo sí fui a la universidad por curiosidad para ver qué pasaba ese 5 de abril de 1992 y habían tanquetas porque había una facultad de Derecho. Entonces, yo creo que hay que eliminar el voto preferencial para que no haya pues esa puja, quién da más por el número 1, por el número 2, ¿no? Yo Perfecto. Sí voy a pelear ese tema, ¿no? Rodolfo, ¿cuál es su opinión al respecto? No, primero decirte también que al igual que Rosa, yo he luchado también a favor de la democracia en distintos momentos. Efectivamente, la democracia peruana es una democracia en permanente riesgo. Lo del 92, lo que pasó en el 2000, lo que ha pasado recientemente en el 2020. Entonces sí es importante que hayan políticos que reafirmen la democracia. Y creo que también reafirmar la democracia es reafirmar la democracia interna dentro de los partidos. Eso es algo por lo cual se ha luchado muchísimo porque haya esta apertura democrática en los partidos y que haya esta supervisión de la OMPE en los procesos de democracia interna dentro de los partidos, que es uno de los componentes fundamentales de la reforma política. Eso el Partido Morado está completamente a favor. Sobre el voto preferencial, definitivamente el voto preferencial es lo que más daño le ha hecho a la democracia peruana, porque se ha centrado en individualidades cuando lo que debe importar para la elección popular es el partido en sí. Lo que debe importar es lo que propone el partido. Las propuestas, las ideas, la visión de país, el ideario. Y eso es algo que en la reforma política tenemos que exigir. Tenemos que exigir también que los partidos políticos tengan un ideario, incluso antes de iniciar este proceso de compra de kit electoral, porque a veces los kits electorales se venden y por un trabajo que se hace de determinada manera. Entonces, lo más importante tienen que ser las ideas, tienen que ser las propuestas, y finalmente lo más importante tienen que ser los partidos, y no las personas. Y evidentemente que estos partidos estén limpios de corrupción, que no sean organizaciones criminales ni vientres de alquiler, que eso es algo que tanto daño le ha hecho también al sistema de partidos. Genial. Esa debe ser la principal preocupación y donde tenemos que poner principal énfasis, y recordar que el Partido Morado en el actual Parlamento se opuso a que se mantenga el voto preferencial en esta elección, pero lamentablemente tenemos que ir, y bueno, a mí me ha tocado el número 2 porque he sido elegido en democracia interna, pero no cuento con esas fortalezas, ni siquiera podido ni siquiera para apoyar para la inscripción de la tasa. El Partido Morado se aprecia mucho de que esos cupos y cuotas que se pagan para ser candidatos jamás se apliquen en el partido. Muy bien, genial, me parece excelente, ha sido clara la posición de ambos con respecto a esto. Quisiera ir sobre un tema un poquito más claroscuros, ¿no? Tipo el tema de la bicameralidad. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes como futuros congresistas, posibles congresistas y sus bancadas con respecto a la bicameralidad? Que fue una reforma que se impulsó en su momento, luego, digamos, en el referéndum se cayó,
pero hay un debate abierto sobre ese tema. Y quisiera que complementen su respuesta con respecto a la idea de una nueva constitución. En ambos planes de gobierno he podido ver que se refieren a que estarían llamando a plebiscitos para ver si es que continuamos con la constitución del 93 o si se llama una constituyente. ¿Cuál es la posición de ustedes frente a estos temas y qué podríamos esperar de ustedes como congresistas y como bancadas referente a esto? Empezamos con Rosa de nuevo. Sobre el tema, mira, hay algo muy importante que hay que tener en cuenta y que empezó con el programa, ¿no? ¿Por qué el Congreso no está conectado con la población? Y yo creo que no estaríamos conectados con la población si nosotros planteamos ir a una bicameralidad, o sea, la revisión, ¿no?, de los proyectos. Yo creo que ahí sí, por ejemplo, coincido con Rodolfo, y ya lo he dicho, que lo importante es crear más bien o establecer dentro del organigrama que tiene el Congreso, establecer una oficina que cumpla las funciones de análisis de impacto normativo, que haya un análisis de las normas y que pase por un control económico, legal, y creo que con eso zanjamos el tema de crear un Senado, porque realmente plantear la creación de un Senado nos va a desconectar más del pueblo. Y eso tenemos que evitar, o sea, ya el pueblo tiene que sentirse identificado con el Congreso. No puede ser que cada 5 años se elijan y los 3 meses de haber sido elegidos los nuevos congresistas, el índice de popularidad del Congreso esté en menos del 20%. Entonces, si vamos con una propuesta así que va a generar más gasto, entonces simplemente pues estamos dando la espalda a la población. Y en el tema de la nueva Constitución, sí, efectivamente, nosotros proponemos un referéndum para que sea el pueblo el que decida si quiere una nueva Constitución o si continuamos con la misma y se harán reformas parciales, ¿no? O sea, tenemos que ir a un sí o un no, y si el pueblo opta por una nueva Constitución, bueno, se tendrá que definir si será a través de una asamblea constituyente o el Congreso actual. Ya, o sea, a mí personalmente me gustaría más la idea de una asamblea constituyente, pero eso va a depender de lo que decida el pueblo. Ahora, miren, todo el mundo cuestiona el tema de una nueva constitución por el hecho de que el régimen económico, cuando hay cosas más importantes que el régimen económico, y muchos hablan de los contratos ley que no saben cómo nació eso de que el contrato es ley entre las partes. Eso nació porque había una injerencia del poder legislativo en los contratos celebrados entre privados. Hay que leer bien los antecedentes para entender por qué se puso eso en la Constitución. Que se haya desnaturalizado es otra cosa. Pero hay temas más importantes que se deben incluir en la Constitución, que es el tema, por ejemplo, de los derechos de la persona. Y acá voy a hacer referencia al apellido de Rodolfo, el tema de establecer de manera clara que el derecho a la salud va a incluir el tema de la salud mental. No por Rodolfo, no porque estoy insinuando, solamente porque vi que tu familiar es el que lleva el nombre de local Pérez Araliva. Entonces, el derecho a la salud, ¿por qué? Rosa. Porque ningún seguro te reconoce el tratamiento psicológico y el tratamiento psiquiátrico. Y salimos de una pandemia que va a llevar que muchas personas tengan estos problemas por el encierro o porque han sufrido esta enfermedad. Muchísimas gracias, Rosa. Rodolfo, sobre el mismo tema, ¿cuál sería tu opinión, tu futura posición estando en el Congreso o la de tu bancada? Sí, en primer lugar, nosotros como partido lo que proponemos son reformas estructurales en el Parlamento, para precisamente reconectar al Parlamento con la ciudadanía. Pero precisamente para hacer esas reformas puntuales en el Parlamento, eso tiene que ver con la Comisión de Ética Independiente, la Oficina de Estudios Económicos para regular, para medir ese impacto normativo, prohibir también la participación en comisiones investigadoras y comisiones ordinarias de personas que tienen conflictos y de congresistas que tienen conflictos de intereses en las materias de esas comisiones. No puede ser posible designar al Alarcón, una persona con 50 denuncias de corrupción, preside la Comisión de Fiscalización. El hermano del señor Acuña, condenado por corrupción, presidiendo la Comisión de Presupuesto. Por favor, esto no puede ocurrir nunca más. Y eso se cambia modificando un artículo del reglamento, el artículo 21, y se establece una prohibición expresa
que los que tienen conflicto de interés no integran una comisión dentro del Parlamento. Y creando las audiencias públicas ciudadanas para que en los temas importantes, como por ejemplo la reforma política, qué bueno hubiese sido que la reforma política hubiese sido sometida a audiencias públicas ciudadanas y no hubiésemos tenido todo el problema que hemos tenido con la reforma política que se ha ido aprobando por partes debido a congresos obstruccionistas y partidos políticos que tenían intereses en el Parlamento. Genial. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que empezar a hacer y luego analizar la situación de la bicameralidad, probablemente en el debate sobre la reforma constitucional, donde efectivamente también considero que debe haber una reforma constitucional inteligente. Recogemos la experiencia que hizo Henry Peace del 2001 al 2003, donde se hizo un estudio sobre la Constitución del 93 y qué aspectos debían de ser corregidos y cuáles no. Entonces, eso es lo que nosotros creemos que debería de plantearse necesariamente en un próximo Parlamento. Hagamos un estudio de qué tiene que reformarse la Constitución y cómo tiene que hacerse ello, y luego sometamos efectivamente un referéndum de qué es lo que quiere la ciudadanía. ¿Quiere reformas parciales? ¿Quiere una reforma total? ¿O quiere una asamblea o una asamblea constituyente? Para que este proceso de reforma constitucional tenga legitimidad. Okay. Pero ir a las patadas a una asamblea constituyente donde, Rodolfo, donde tengamos a cualquier persona de senador, no. Okay. O ir, perdón, de asamblea constituyente, no. Perfecto. O ir a las patadas a la bicameralidad para que tengamos a cualquier persona de senador, eso Rodolfo, que no debería. Genial, muchísimas gracias, quedó súper clara la situación. Quiero darles 40 segundos a cada uno de ustedes para que se despidan, pero también para que nos digan concretamente, por ejemplo, quisiera que en esos 40 segundos me respondan cuál es su posición con respecto a la reelección, que es algo que se discute también bastante. O sea, pueden decirme un sí y un no, y su cierre, por favor. Empezamos con Rosa. Bueno, mi nombre es Rosa Heredia, ya señalé que soy abogada. Miren, lo de la reelección nuevamente hay que analizarlo mucho porque en nuestro país la reelección está asociada a corrupción. Es una lástima, y es por eso que se estableció que los gobernadores regionales y los alcaldes no debían ser reelegidos por el tema de la corrupción. Y bueno, y solamente pedirles que este 11 de abril marquen las 3 O y para el Congreso marquen la O y escriban el número 20 porque es hora de ponerle 20 al cambio. Muchas gracias. Rodolfo, por favor, súper cortito. Bueno, agradecerle al programa la oportunidad que nos brindan para expresar nuestras propuestas tan importantes como la reforma política. Necesitamos una mejor política, necesitamos partidos más sólidos, necesitamos que esa sea la base de nuestra democracia. Y por eso los invito a marcar las 3 M moradas y en la casilla del Congreso escribir el número 2. Y respecto de la reelección, también ofrezco directamente no ir al Parlamento para reelegirme o promover la reelección de congresistas. Creo que eso lo podemos discutir más adelante en una reforma constitucional seria, pero no promovida directamente por mí. Creo que necesitamos limpiar la política y generar mayor confianza en la ciudadanía. Muchísimas gracias a ambos, ha sido un placer. Esta es una edición de Outsiders. Los invitamos a la siguiente edición el día miércoles y recordemos, este domingo tenemos un compromiso muy grande con nuestro país. Votemos responsables, votemos informados y muy buenas noches a todos. Gracias.